En 1908, William Somerset Maugham escribió una novela en la que se burlaba de Aleister Crowley que se llamó El Mago. En la novela El Mago pasan muchas otras cosas distintas, pero lo que a nosotros nos interesa es un pequeño pasaje en el que se refiere a una novela que se llama The Sphinx, que nos habla de la creación de unos pequeños homúnculos. The Sphinx es una novela perdida alemana que está escrita por Emil Besetzny, que nos cuenta de dos místicos que existieron en la vida real, un conde y su compañero italiano, que lograron crear homúnculos. El ritual por el que crean los homúnculos estas personas en este pequeño libro masón es bastante complejo, tiene sus cosas, tiene sus gracias y sobre todo tiene algo muy interesante que es la formación de los arquetipos que representan cada uno de esos homúnculos. Pero quizás más interesante, especialmente a lo que es la alquimia o su funcionamiento, es el hecho de que estos homúnculos pueden predecir el futuro y pueden dar respuesta respecto a cosas que nosotros, con nuestras limitaciones mortales, no podemos alcanzar. Y ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿esto qué carajo tiene que ver con nada, Rini? A menos que nos vayas a hacer una breve lección sobre la alquimia en los últimos 3 siglos. No. Hoy vamos a estar hablando de una serie de la BBC que me gustó mucho y que tiene en su corazón no lo que yo acabo de narrar, pero sí los desprendimientos de esta capacidad predictiva. Si esto les intriga, acompáñenme. Hola a todos mis estimados y sean muy bienvenidos nuevamente a Alta Ficción. Hace varios días que vengo pensando en que tengo muchas ganas de hacer este capítulo. No había podido grabar en las últimas 2 semanas porque en los fines de semana hubo alertas de vientos muy fuertes en la ciudad de Bahía Blanca, donde yo resido. Entonces me vengo reservando las ganas de hablar de distintas cosas que tenía planificadas. Pero todo esto lo tuve que correr de lado cuando terminé de ver la serie de la que les estoy hablando hoy. Esta es una serie muy cortita de la BBC que se estrenó en febrero de este año, así que está relativamente fresca, de la que yo me enteré de pedo de su existencia porque no tiene actores que me parezcan particularmente interesantes. Su director, escritor, creador y todo lo que ustedes se puedan imaginar, incluyendo actor también, por supuesto, no es una persona cuya carrera yo venga siguiendo en lo más mínimo, pero su temática me toca el corazón. Porque si ustedes han estado aquí en lo que fue la primera existencia de Alta Ficción, quizás recuerden que uno de mis temas de mayor interés desde que yo era muy chica es la alquimia. La alquimia es una cosa muy grande, muy amplia y hay cosas muy académicas para decir y hay cosas muy buenas en el terreno de lo fantástico para decir y hay incluso cosas muy buenas en el terreno del terror para decir. Recuerden la existencia, por ejemplo, de As Above, So Below, una película que tiene que ver con esto y que está perpetuamente en la parte de atrás de mi cabeza diciendo Rini, es hora de verme nuevamente. Pero no, hoy vamos a hablar de una serie que si bien claramente tiene un elemento de fantasía, diría que en su corazón no está la temática de la fantasía, pero que me gustó muchísimo. Es una serie muy tierna, muy linda, cortita, tiene solamente 6 capítulos, y que me pareció que está muy bueno traerla en momentos como estos, en los que ya el año nos empieza a pesar mucho, estamos todos muy cansados, la realidad argentina está muy dura, estamos siendo todos golpeados por ello. Entonces, cuando vi esto, que realmente es bello, es bella televisión, es bella narrativa, es bello contacto humano y también es bella la fantasía que nos plantea, dije, yo tengo que hacer algo con esto. ¿Y qué es lo que hago yo con todas las cosas que veo y que me llaman poderosamente la atención? Sino traerlas acá, sino traerlas a hablar con ustedes, mi maravillosa audiencia, a quien tanto quiero. Ahora bien, en The Sphinx, al que me referí previamente, hay un recuento de una historia que le hace Kammerer, el ayudante de cámara o secretario o asistente del conde von Kufstein, que era un místico conocido, estas son personas de la vida real,
a el autor del libro, Emil Besetzny. La historia que nos cuentan en The Sphinx, que un poco la repiten después en la historia de The Magician de Somerset Maugham, es la siguiente. Hay un tipo. Este tipo es el conde, junto con un amigo del italiano, logran hacer una serie de homúnculos. 10, a veces son 8, depende de la calidad del relato que nos llegue. Estos homúnculos, que son pequeñas personitas que crean en frascos, personitas artificiales, eso es lo que es un homúnculo en definitiva, y que tiene cada uno un rol similar al que cumpliría en una corte, no solo mundana, porque hay un rey y una reina, hay también curas, hay un mecánico, pero también la corte divina, si se quiere, porque hay, por ejemplo, un serafín. Ahora, estas pequeñas criaturas tienen la posibilidad de responder preguntas. De hecho, tienen el deseo de responder preguntas porque es para lo que existen. Los homúnculos existen para cumplir una función. Ahora bien, de homúnculos la alquimia ha hablado largo y tendido, desde incluso los tiempos de Paracelso, el más famoso de los alquimistas, al menos en la vida real, porque en lo ficcional hay otros. Pero Papa Paracelso ya nos hablaba de los homúnculos. Ahora bien, los homúnculos de Paracelso son una cosa un poco más asquerosa, porque son una cosa un poco más orgánica, como todo lo que tiene que ver con Paracelso generalmente, porque si bien el tipo era un tipo muy conectado con lo espiritual, muchas de sus cosas nos muestran aquella faceta de la alquimia que la presenta como la precursora de la química orgánica. Entonces hay algunas cuestiones más mundanas. En la preparación del conde, lo más mundano que hay es el hecho de que los frascos en los que van a estar los homúnculos tienen que ser metidos en bosta de caballo. ¿Por qué? Porque así es la vida, chicos. Si ustedes quieren obtener algo, tienen que sacrificar para obtenerlo. La base de la alquimia en varias obras ficcionales. Ahora bien, la historia que nos narran es la de uno de los pequeños homúnculos, que es el rey, que se escapa de su frasco e intenta liberar a la reina. Ahora, ¿cuál es el problema? Los homúnculos se van disolviendo. Tienen una vida muy breve, son creados para responder un servicio y no mucho más. Y ustedes me dirán, estoy entendiendo el concepto, Rini, estoy quizás adivinando que la serie de la que vas a hablar hoy es histórica. No. Me sorprendió muy gratamente la existencia de esta serie porque la encontré de casualidad, realmente llegó a mí como llegan muchas cosas últimamente, que es a través de clips de cosas. Y en el clip nos mostraban a un tipo haciendo chistes con su compañera de trabajo. El tipo es muy mayor, la compañera de trabajo es muy joven, parecen trabajar en algo similar a un Easy, y yo dije, ok, suena divertido. Pero cuando fui a buscar esta serie, vi que la serie en realidad tenía que ver con que el tipo está creando esos homúnculos. Y dije, bueno, esta puede ser una divertida comedia y no mucho más. Y me sorprendió al verla saber que es tanto más que una divertida comedia. Porque de hecho la serie, que se llama Small Prophets, que es del 2026, a la que de aquí en adelante nos vamos a referir como Los Profetitas, porque ese es el nombre con el que la conocimos en mi casa, que le hemos dado afectuosamente, trata así de un hombre mayor que trabaja en un lugar que es como una especie de perista para cosas de armado y del hogar. Pero eso no es tan importante. Lo importante es todo lo que existe alrededor de este hombre. El tipo se llama Michael Slick, tiene una vida muy mundana, muy normal, algo solitaria quizás, especialmente desde que su padre, que está interpretado por Michael Palin, gran sorpresa para mí, súper agradable verlo trabajar nuevamente, está en un hogar de ancianos y sobre todo el problema grande de su vida es un gran misterio que pende sobre su cabeza, que es la desaparición de su novia Clea. Él y Clea fueron pareja durante muchos años, vivían juntos, y hace 7 años, desde el comienzo de la narrativa, que Clea desapareció misteriosamente. De la nada, se fue a trabajar un día, ella trabajaba en una tienda de segunda mano, y desapareció, no volvió nunca más. Y Michael se quedó perpetuamente con el misterio, obviamente, de qué pasó con ella, pero sobre todo con algo muy personal, que tiene que ver no solo con el destino de esta mujer, que él en cierto modo está convencido de que no está muerta, porque tenían una conexión tan vital que él siente que hubiera sabido si esa conexión se hubiera cortado por la muerte, pero sobre todo el hecho de que lo abandonó a él, una cosa terrible para que le suceda a cualquiera. Y más a Michael, que es un hombre bastante solitario. Los dos grandes vínculos que sabemos que tenía en su vida fueron con su padre, que nuevamente está en un hogar de ancianos,
y con su novia. Entonces, ¿qué pasa a partir de esto? Cuando nosotros lo encontramos en la serie ya pasaron 7 años, que es bastante tiempo, pese a lo cual él obviamente no ha soltado un carajo. Trabaja en esta tienda y es ahí donde empieza a notarse cuáles son los verdaderos temas de esta serie, que obviamente tienen que ver con la humanidad, con lo que nos forma, con lo que nos alimenta. A partir de su trabajo en esta tienda, forma una relación con una de sus compañeras que se llama Casey, que es una chica joven y vivaz y que tiene un sentido del humor muy parecido al suyo. Y esto es importante porque la historia se basa mucho en el humor. Quien escribió, generó, actuó, dirigió e hizo básicamente todo en esta serie es Mackenzie Crook, que es un tipo que yo he visto actuar en algunas cosas, por ejemplo, hace de uno de los piratas en Piratas del Caribe, pero cuya carrera no venía siguiendo de cerca. De hecho, no estaba enterada de que era director, ni escritor, ni un pingo, pero que parece que viene haciendo algunas series muy buenas. Esta es la primera que yo veo de él, pero debo reconocer que me gustó muchísimo. Me gustó mucho la narrativa, me gustó mucho cómo mete lo mágico en esta historia, con una habilidad que hoy por hoy no puedo decir que mucha gente tenga. ¿Por qué? La vida de Michael, como yo venía contando, es bastante mundana. ¿Hasta qué le pasa? Un día va a visitar a su papá en este asilo de ancianos en el que se encuentra, y el padre, nuevamente interpretado por Michael Palin, qué felicidad fue verlo en pantalla de nuevo, Michael Palin de los Monty Pythons, me imagino que ustedes lo conocen, pero si no lo conocen, sepan que fue quizás el más popular y el mejor de los grupos de humoristas. Hace del padre, y el padre, que está en un estado difuso de presencia mental en este momento, le dice que había estado pensando mucho en Clea últimamente y que si sabía algo y había alguna novedad. Y Michael le dice que no, que qué novedad iba a haber. Y el viejo le dice, che, ¿por qué no te haces unos homúnculos? Y ellos te responden. Y Michael es como, no sé de qué me estás hablando, pero si querés seguir hablando te escucho. Y el padre entonces le cuenta que cuando él estuvo de viaje en Egipto, aparentemente el padre anduvo por varios lugares, conoció a un mago y el mago había hecho estos homúnculos con un ritual, obviamente, que hay que hacer, y que él tiene las indicaciones y que Michael puede repetirlas. Y así de simple es como nos adentramos en lo mágico en esta historia. Michael, con algo de insistencia de su padre, dicho sea de paso, hace efectivamente el ritual, logra efectivamente la creación de estos homúnculos y descubriremos a lo largo de esta historia si estos homúnculos maduran como para poder darle las respuestas que él necesita y cuáles son estas respuestas. Y a lo largo de este camino vamos a ir viendo cómo crece la relación que tiene con Casey, con su compañera de trabajo, que es una relación casi paternal. Y cuáles son las cosas que están detrás de Michael y de la desaparición de Clea, si bien esto no es, déjenme hacer énfasis en esto, un misterio. Nosotros nos vamos enterando pequeñas piezas, pero no vamos a resolver un pingo, porque ese no es el corazón de la cuestión. El corazón de la cuestión es el viaje de Michael a decidirse a buscar una respuesta, sabiendo que esta respuesta solamente puede tener origen sobrenatural, porque realmente de la desaparición de Clea no hay nada. A él en su momento, hace 7 años, lo acusaron de la muerte de la mujer, obviamente, o de su desaparición, pero nunca pudieron comprobar nada porque él es obviamente inocente. Porque esto es lo que cabe destacar. Michael es un tipazo. En esta serie los personajes están fantásticamente bien crafteados. Hay muy pocos personajes, tenemos a Michael, tenemos a Casey, tenemos a algunos otros personajes que andan por ahí. El papá de Michael, obviamente, que es fantástico. Y estos personajes forman relaciones entre ellos que son tan hermosas de ver. Esta es una serie profundamente acogedora, amable, tierna. Vos la estás viendo y deseas que no le pase nada malo a ninguna de esas personas nunca. Hay otros personajes que son ligeramente irritantes, sí, personajes secundarios que están ahí para que haya comedia, quizás también, para que la comedia no se derive solamente de lo tipazo que es Michael y el sentido del humor fantástico que tiene. Uno de esos personajes, de hecho, está interpretado por Mackenzie Crook, el creador de esta serie, que es el encargado de
tipo supermercado mayorista donde ellos trabajan, y que es muy gracioso porque vos lo estás viendo y te cagas de risa de las desgracias del tipo, pero cuando vos estás en ese lugar de trabajo ya no es tan gracioso tener que manejar a tus compañeros de esa manera. Pero bueno, detalles de las personas que se encargan de otras personas en lo laboral. La cuestión principal de esta serie es el hecho de que tiene un corazón muy grande. Es tan fácil de definir de esa manera que no me voy a gastar en buscar otra. Ese es su encanto. Y su encanto también está en el modo en el que nos introduce a la magia. La serie no es una serie de fantasía, es una serie que tiene un elemento fantástico, que es muy claramente fantástico, porque Michael efectivamente logra la creación de estos pequeños homúnculos, que dicho sea de paso, están generados no con CGI, sino con stop motion. Y es hermoso que se haya decidido hacerlos de esa manera. Esos pequeños titiretitos que son los homúnculos están geniales y le aportan una estética que queda muy bien. Hay un trabajo de cámara muy particular. Hay una forma de presentarnos las cosas que es muy interesante, porque hay otros eventos sobrenaturales o posiblemente sobrenaturales que quizás no todos se desenvuelven con la misma gracia que el tema de los homúnculos. No todo tiene respuesta en esta serie, pero te dan a entender que va a haber una continuación. Pero todo esto genera una estética muy amable, muy agradable de ver. No hay cosas agresivas incluso cuando estás viendo cosas que no son particularmente agradables. Michael tiene un cuñado, que es el hermano de Clea, que quiere vender la casa donde él vive. Michael vive en una casa que está literalmente llena de Clea. Él tiene un cuarto que había armado para Navidad, porque Clea desapareció por esas fechas, que él había armado todo para que pareciera el living de la casa de una Navidad puntual de ella, hasta el último detalle, recreándolo de la manera perfecta, y ella nunca lo llegó a ver. Y como ella nunca lo llegó a ver, él cerró esa habitación y nunca más la tocó. Y así como no tocó eso, no tocó ninguna de las cosas de Clea. La casa está llena de cajas que son de las pertenencias de esta mujer desaparecida, que podríamos decir que si alguien está hunting the narrative, ese tropo que está tan de moda últimamente, es Clea, claramente. Y esa caracterización visual es tan simple pero tan efectiva para mostrarnos lo que es Michael, el tipo de persona que es, cómo él se siente respecto a las cosas que sucedieron, cuál era la relación que tenía con Clea, que es algo que nosotros no vemos y de hecho no escuchamos más allá de lo que él y su padre pueden llegar a decir, que es fantástico. El trabajo que hace el actor principal, el actor que hace de Michael Sleep, es hermoso. Yo no registro a ese hombre de nada, pero la verdad que quedé muy impresionada con cómo hace el trabajo. Muy bien logrado, realmente. No solo por esta introducción que nos hace de la magia, por este mantenimiento de lo fantástico en lo mundano que hace, sino también por cómo genera las relaciones entre los personajes, entre Michael y Casey, que es hermosa la relación de ellos dos. El famoso meme de el trabajo te va a tener haciendo amistad con un tipo que tiene 50 años más que vos, literal en este caso. Pero también entre Michael y el padre. La relación entre Michael y el padre es tan hermosa. Cada vez que estaban juntos en pantalla yo me agarraba la cabeza tipo que no les pase nada, porque si el padre de Michael se muere en esta serie, yo viajo a Inglaterra solamente para matarme enfrente a los ejecutivos de la BBC que permitieron que esto sucediera. Pero no, porque esta es una serie muy buena y muy amable y no pasa realmente nada malo. Y a veces uno necesita ver eso. A veces el alma desgastada de una persona agotada por el pluriempleo, la miseria, la infelicidad de todos los que te rodean, que todos tus amigos ya no sepan qué más hacer para salir del pozo en el que estamos, saber que nos gobiernan la peor y la más rancia derecha de todas, saber que están vendiendo el país por 2 mangos, todas esas cositas te alteran un poco la química cerebral y a veces aparece algo en tu vida que por un rato, por unas horas, porque esta es una serie muy corta, te permite pensar en otra cosa que no sea la enorme torre de miseria en la que estás encerrado. Entonces dije, la voy a traer al canal porque estoy segura que muchos de ustedes también necesitan esto. Necesitan
un bocadito de algo que por un rato les permita pensar en que nuestras mundanas y a veces terribles y miserables vidas pueden tener esta chispa de lo mágico, de lo fantástico, que en esta serie no está solo representado por los profetitas, aunque obviamente ese es el elemento fantástico, sino también por lo mágico que hay en las relaciones que tenemos con otras personas. La relación que logra formar Michael con Casey, esta chica mucho más joven, pero que ambos logran abrirse el uno al otro de una manera en la que pueden hablar de sus más profundos temores, de sus más profundos sueños, incluso cuando estos sueños son ridículos. Uno de los aspectos muy cómicos del guión, creo yo, y que realmente define cómo funciona lo fantástico en esta historia, es que Casey le cuenta a Michael en un momento muy íntimo que su sueño de toda la vida es trabajar en Neighbours, esa novela larguísima australiana que está como del 80 y pico, aunque la cancelaron el año pasado, si no me equivoco. Y el hecho de que ella quiera trabajar en esa novela cancelada australiana, siendo que ellos están en Inglaterra, es tratado como prácticamente más fantástico que la existencia de los profetitas que ya existen en ese punto de la narrativa. Entonces es muy interesante ver cómo utilizan este recurso fantástico y sigue siendo menos fantástico que esta chispa de humanidad que tienen los personajes y que se encuentran y se afianzan en las relaciones que tienen entre ellos. Nuevamente, mi favorita es la de Michael con su padre, porque es algo hermoso desde el guión, hermoso desde las actuaciones, porque Michael Palin está brillante, y ustedes me dirán, Michael Palin está brillante en todo lo que hace, Rini, y eso es verdad, pero no deja de ser una gran actuación y que a mí me conmovió de una manera que hacía rato que nada me conmovía tan positivamente. La verdad que es terrible, porque estamos viviendo en una época terrible, estamos viviendo en un momento en el cual uno se siente todo el tiempo como Diego Torres en esa película en la que grita guardia, adentro de uno mismo y adentro de todo lo que nos está pasando, que es todo terrible y oscuro y perverso, pero al menos en la ficción hay todavía espacio para otras cosas. Entonces les traigo esto como una ofrenda, amigos, hermanas y gordos tucumanos que miran este canal, para que sepan que hay algo que uno puede mirar y por un rato sentirse que está en un baño de agua caliente un día muy frío. Todavía quedan cosas lindas y tiernas y hermosas en el mundo. Una de esas cosas es esta serie y sobre todo lo que nos plantea esta serie, que es que lo más importante que tenemos son las relaciones que forjamos con los demás. Y esto está muy bien en el personaje de Michael, porque aparte hay un detalle muy importante para mí, en lo personal, para Rini Alta Ficción, la persona que hace este canal, que Michael es el arquetipo de hombre devoto, que si ustedes ya me han escuchado hablar de esto, saben que es un tipo de personaje por el que yo pierdo la cabeza todas y cada una de las veces que aparecen en mi pantalla o en mis páginas de las novelas que leo o en lo que sea. Mackenzie Crook ha logrado escribir un personaje fantástico rodeado de otros personajes que tienen todos muchísima humanidad. Incluso los personajes que aparecen poquito tienen muchísima humanidad. Y ha logrado también construir un mundo muy igual al nuestro, con una pequeña presencia fantástica que no se siente para nada fuera de lugar, precisamente porque está rodeada de todo lo demás. Es tanta la humanidad que hay en esta serie que la presencia de lo fantástico es un detalle, pero muy bien construido, muy bien armado, sobre todo desde lo visual. La verdad que esta serie me gustó mucho y tenía muchas ganas, desde que la terminé de ver, de contárselas a ustedes. De hecho, desde que vi el primer capítulo, pero no la vi toda en una sentada, si bien ustedes pueden hacerlo, sino que la fui viendo a lo largo de 2 semanas, pese a que es corta, y ustedes me dirán, qué bárbaro, Rini, qué capacidad de control. ¿Vieron? El que puede, puede. Pero recomiendo ambas cosas. Quizás verla como si fuera un postre, como algo rico que uno come después de la nutrición, puede llegar a servir estirarla durante un tiempo. Sobre todo porque, si bien creo que la serie se puede ver de una sola sentada, tiene una gracia
en conservarla por un rato, en rumiarla un poco. Porque hay algunos elementos de la historia que de nuevo permanecen abiertos, asumo que se van a expandir en la segunda temporada, particularmente desde lo visual, que están muy bien, y sobre todo porque hay tanto esfuerzo puesto en generarnos esta historia, en generar las relaciones que esta historia narra, que la verdad vale la pena tomarse el tiempo para verla y pensarla y digerirla. Es una serie muy bella, es una serie muy bella, y me siento incluso en la obligación de traérselas, porque no es una de las grandes series de la BBC que se van a hacer súper famosas y que todo el mundo va a ver, pero creo que vale profundamente la pena. Los Profetitas. Me gustó mucho, la verdad. Me hizo feliz y no muchas cosas lo pueden hacer a uno feliz en estas épocas en las que vivimos. Así que véanla. Si la ven, cuéntenme después abajo en los comentarios qué les pareció. Si ya la vieron, porque quizás a usted también les llegó mediante el algoritmo como me llegó a mí. Y me cuentan qué es lo que más les gustó, cuál es su profetita favorito. Si ustedes tienen conocimiento de esta obra que contaba previamente, de esta historia en la cual este conde logró crear 10 u 8 pequeños profetitas, también pueden contarme cuál sería su favorito. Si ustedes fueran un homúnculo, ¿qué homúnculos serían? Así que esta es mi recomendación para esta semana. En la semana que viene vamos a volver a hablar de cosas terribles. Porque así es el círculo de la vida y el círculo de lo que es alta ficción, que soy yo, Rini, por supuesto. Asumo que ustedes están suscritos al canal. Si no están suscritos al canal, los invito a hacerlo. Si ya están suscritos al canal, los invito a que suscriban a un amigo al canal, recomienden este canal a sus conocidos, busquen a la persona que más en la lona emocionalmente vean que esté y díganle: ¿sabes que hay una serie que se llama Los Profetitas? E inviten a esa persona, Los Profetitas, y todos se van a sentir mejor después de eso, garantizado. Fuera de eso, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Recuerden que el jueves va a estar subido al canal, mi otro canal, Five Hearts, la canción que están escuchando ahora de fondo y que van a escuchar en breve en la extra. Espero que tengan una excelente semana, que sea leve para ustedes. Pueden encontrarme en mis redes sociales, @altaficción, en Twitter, en Instagram y en TikTok, donde realmente estoy subiendo contenido diario prácticamente. Así que no sé ustedes, pero yo en lo personal me seguiría si fuera ustedes. Sobre todo porque también hay algunas recomendaciones y algunas cosas que no están en el canal, porque una vez por semana uno puede hablar de muchas cosas, pero no de tantas como a veces querría. Hay recomendaciones de cosas viejas que hemos puesto en capítulos anteriores, que si ustedes no vieron, porque quizás son nuevos, es una excelente oportunidad para ir recordando y buscando y viendo. Y también se sube la música y todo lo demás, así que hay muchas cosas para ver y escuchar y atender. Sobre todo atender. No nos olvidemos que en el corazón de los profetitas están las relaciones humanas y en el corazón de mantener nuestra humanidad está prestar atención a las cosas. Como Michael prestaba atención a absolutamente todo lo que tenía que ver con Clea. Qué maravilloso personaje. Se va a quedar en mi corazón para siempre, realmente. Lo que es terrible también. Porque es quizás un destino inalcanzable. Pero bueno, cosas para ponderar. Much to think about, como dijo un filósofo contemporáneo. En cualquier caso, espero que ustedes tengan una excelente semana. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes para más alta ficción. Y entonces les dejo con un adiós.